¿Me escuchan sin micrófono? Sí. Sí. Mejor. Bueno, yo en principio quiero agradecer a todos los que están acá, muchos de ellos conocidos, muchos de ellos que han colaborado en la construcción de mi trabajo, y al resto del público que se acercó a esta presentación. Estoy realmente muy contenta de poder estar acá hoy, después de muchísimos años de trabajo. Aquellas personas que han estado conmigo en este tiempo saben lo que nos ha costado terminar la realización de este libro, que viene a responder de nuestro primer trabajo, que apunta a la respuesta de la pregunta con la cual desde Razón a Revolución posamos la mirada sobre los 70, que es ¿por qué perdimos? Esa pregunta que hace 10 años empezamos a trabajar, recién ahora tenemos nuestro primer trabajo. Digo esto porque falta mucho por delante, lo sabemos, y por eso seguimos trabajando e investigando en función de la resolución de ese problema que, como decía Silvina, es el que nos moviliza desde hoy. Saber qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal para poder seguir adelante, poder hacer un balance y seguir adelante. Dicho esto, voy a hacer una somera aproximación en realidad a las conclusiones de este libro, que es que nos permiten avanzar en la comprensión, digamos, de por qué el diseño de una estrategia armada complotó en contra de la construcción de una herramienta política capaz de hegemonizar a la clase obrera argentina, fundamentalmente obrera y urbana. Esa es nuestra hipótesis de trabajo, y con esta investigación logramos probar cómo un organismo nacido fundamentalmente volcado a la construcción de esta herramienta armada no pudo, más allá de su preocupación por insertarse en las masas, no pudo hacerlo de la mejor manera. El trabajo sobre la FAL resulta muy interesante en el sentido de no solo por ser la primera organización que firmó una acción armada en Argentina, sino porque, si bien tiene manera similar a las anteriores, es una organización que uno puede rastrear su origen a lo largo de toda la década del 60. Ese es un rasgo fundamental para entender por qué toma cuerpo esta estrategia en la Argentina. ¿Por qué decimos esto? Porque la hipótesis que manejamos al principio de este trabajo y que logramos comprobar es que el diseño de la estrategia armada de la Argentina y su adopción por parte de las fracciones de la pequeña burguesía se lleva adelante en un contexto en el cual la clase obrera se encuentra en una etapa de retraimiento, que es la etapa que comienza al principio de los 60 a partir de la derrota de la resistencia peronista. En ese marco es en el que los diferentes mandos, en el caso de la organización FAL, cada uno de ellos se constituye. Unos antes, otros después, pero todos a lo largo de la década del 60. Así tenemos la historia del grupo Sibeli, el más antiguo de todos, el grupo de American Armas, todo el gran proceso de discusión que se da dentro del PC, PCR, del Zaragoza, y de los dos grupos que se suman posteriormente, que son la Brigada Más 7 y American Armas, que también vemos su constitución en esta etapa de la década del 60. Construido este diseño estratégico en esta etapa, en el cual la clase obrera se encuentra en un momento de retraimiento, estas fracciones de la pequeña burguesía se ven mayormente afectadas afectadas con más fuerza por aquellas experiencias que en ese momento son exitosas, que son las experiencias armadas de China, Cuba y Vietnam. Estrategias que han sido exitosas en estructuras sociales diferentes a la de Argentina. En el contexto que permitió el crecimiento
FAL se modifica rotundamente hacia 1969. Ese cambio del contexto, promovido en la Argentina por el surgimiento de toda la etapa que se abre con el Cordobazo, esa gran crisis de hegemonía y el planteo de una salida política por parte de la burguesía que requiere de las organizaciones político-militares y políticas de la etapa, definiciones firmes, deja mal parada a las FAL y va a ser, digamos, el punto de... Perdón, no se oye con los ruidos de afuera. Perdón, que vas a tener que usar el micrófono. ¿Ahí? Ahí sí. Estaba diciendo que la modificación para comprender, digamos, la disolución final de una organización como la FAL o la debilidad que venció para poder consolidarse, siendo una organización tan vieja, no logra consolidarse en los 70 frente a las otras dos grandes que son Montoneros y el Herbes. Es una cosa muy notable. ¿Sí? Si uno, cuando conoce la historia de FAL, lo primero que se da cuenta es eso. Son los grupos, la constituyen los grupos muy antiguos, con mayor experiencia, con mayor capacidad operativa muchas veces, y sin embargo no logran consolidarse en la etapa que se habla del 70. Lo que ha cambiado y lo que nos permite entender esta imposibilidad de desarrollo tiene que ver con el cambio del contexto, que es la reactivación de las masas, y en el marco en el cual la burguesía plantea una salida electoral y la necesidad de definiciones político-programáticas más firmes, algo que la FAL no había logrado en su desarrollo. En ese sentido, concluimos que aquello que en un primer momento posibilitó su nacimiento y su desarrollo, que fue estrictamente en el plano estratégico, ante el cambio de contexto en la década del 70, va a ser el origen de su disolución, en los cuales nosotros sentamos posición con este trabajo. Que simplemente los voy a señalar. Uno tiene que ver con la teoría de los dos demonios. Es algo que nos preocupaba, o nos preocupa desde siempre en Razones Revolución, que es batallar contra esa versión de la década del 70 impuesta por la ideología burguesa. Toda la primera parte del libro, que es el pensar la estrategia de la FAL en el marco o insertada, metida dentro de toda la tradición de la lucha revolucionaria mundial, tiene ese objetivo. Es decir, la lucha armada en la Argentina, lejos de ser un fenómeno concebido como una guerra de aparatos, tal y cual lo plantea la teoría de los dos demonios, tiene que ser leída desde una perspectiva que siempre tenga en cuenta que las masas han recurrido a la lucha armada en su historia. No sé si fui clara lo que acabo de decir. Cuando uno piensa en la lucha armada desde la teoría de los dos demonios, siempre lo ve como algo ajeno al proceder de las masas o al accionar de las masas. Lejos de ello, cuando uno se mete en el tema, lo primero que observa es todo lo contrario. La lucha armada es parte del arsenal estratégico de las masas y de los pueblos del mundo en la historia. Con ese objetivo construimos toda esa primera parte para poder evaluar el diseño estratégico de FAL, es necesario tener en cuenta toda esta tradición previa. El segundo punto tiene que ver con toda la discusión del foquismo. Acá en este trabajo también avanzamos y planteamos una definición de foquismo que tiene que ver con un proceso de acumulación de poder político a través de un grupo armado o de un punto de partida armado. Básicamente en función del balance que realizamos de la experiencia cubana, la experiencia china, como a partir de un aparato militar o un grupo militar se avanza y se consolida un poder político y militar.
A partir de esta definición, nosotros pudimos discernir que el primer grupo, en realidad el grupo más antiguo del FAL, que es el grupo Sibeli, no puede ser definido como un grupo foquista. En tanto y en cuanto, programáticamente y objetivamente en los hechos lo hacen, ellos se constituyen como un grupo cuya tarea es la constitución del Estado Mayor Militar. Conscientes de la necesidad de que para la revolución tiene que construirse el partido, dejan esa tarea en manos de otro organismo, no de ellos. Es decir, no es su proyección la construcción de una dirección política a partir de ese grupo armado, es una tarea separada. En ese sentido no entraría en esta categoría. Sí FAL posterior, cuando aparece toda la cuestión del embrión del partido y de cómo a partir de FAL poder construir y avanzar en la consolidación de una estructura política de masas mayor. Y finalmente, y con esto cierro, nos metemos en el debate de la relación de las organizaciones armadas y las masas. Otro tema muy debatido cuando se mira en los 70. Y siempre desde esta perspectiva muy de la línea de la teoría de los dos demonios, que es que esencialmente se observa un organismo militar como algo que se desarrolló de manera aislada a las masas y que el propio desarrollo militar aísla a cualquier organización de las masas. Realmente se habla de desviación militarista o de orientación militarista o como que el militarismo aísla a una organización político-militar de las masas. En el caso argentino, ese aislamiento fue producto de la desarticulación entre el diseño estratégico y la realidad argentina, pero por definición en otros lugares se ha dado la cuestión contraria, es decir, un organismo armado logra constituirse en organismos de masas, caso Cuba, caso China. Es decir, el organismo armado en sí mismo no promueve el aislamiento de las masas. Eso, para entender ese proceso en la Argentina hay que pensar más la cuestión de la debilidad del desarrollo de la estrategia armada para aglutinar las masas en el caso argentino. Básicamente son estos tres puntos que son los que más resaltan a la hora de pensar la lucha armada en los 70, temas en los cuales sentamos posición en este